Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso, Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de DTV Noticias, el informativo parlamentario de nuestro canal. Hoy, y como todos los días, muchísima información para que vos estés al tanto de todo lo que sucede en nuestro honorable Congreso de la Nación. Además, vamos a hablar, entre otros temas, bueno, la ley de humedales, algo que ha sido uno de los grandes temas del día también, considerando, además, y esto lo vamos a hablar ahora en un ratito, la inminente entrada del proyecto de ley de acuerdo con el FMI en el Congreso. Otro de los temas que vamos a ir analizando en un rato nada más, pero antes, los títulos. Diputados nacionales y organizaciones ambientales, sociales y científicas presentaron hoy en la Cámara Baja el proyecto de ley de humedales. La iniciativa perdió estado parlamentario por tercer año legislativo consecutivo y lleva más de una década de reclamos. El proyecto propone, entre otras cuestiones, penalizar los incendios intencionales en estos territorios. Además, legisladores de Juntos por el Cambio expresaron sus discrepancias con los compañeros de su interbloque de la bancada PRO, que se retiraron del recinto ayer durante el discurso de Alberto en el momento en que el presidente reafirmó que la justicia debe investigar el endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta actitud generó una nueva interna dentro del interbloque de la principal oposición. A un mes del próximo 2 de abril, día en que cumplirán 40 años del comienzo de la Guerra de Malvinas, el diputado nacional Marcos Clery, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley que impulsa la instalación de señalética alusiva en las embajadas de la Argentina en el mundo, dependencias gubernamentales y parques nacionales. En el anexo A del Congreso se inauguró hoy la muestra fotográfica Armenia milenaria y joven en el marco del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Armenia y la Argentina, con la presencia del embajador armenio en nuestro país y un espectáculo de música y danza. Muy bien, ahí pasaban los títulos más importantes del día. Hay mucho para hablar hoy, de verdad, así que los invitamos a que se queden con nosotros hasta las 9 de la noche, hasta las 21 horas, con toda la información, por supuesto, a través de la pantalla de DTV Noticias. También nos puedes encontrar a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, para estar, por supuesto, al tanto de todo lo que va sucediendo. Ya finalizando la jornada, vamos a tener móviles y mucho más para que vos estés, por supuesto, muy, muy informado. Tenemos que comenzar con el desarrollo de las placas de las declaraciones del día. ¿Quiénes fueron los protagonistas con testimonios de primera mano? Vamos a empezar a comentarles algunas de las noticias y títulos importantes. Aquí tenemos al diputado Casarito, representante de Entre Ríos. Nosotros, como bloque, debemos respaldar a nuestro gobierno en el acuerdo con el fondo, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que se habló en este último tiempo, ¿no? A partir de, bueno, algunas discrepancias en cuanto a lo político y también a lo económico y al pacto con el FMI. Aquí tenemos al diputado Vilca de Jujuy, en este caso del PTS, del Frente Izquierda. Coincidimos con Alberto Fernández en que la deuda que contrajo Macri fue una estafa y los responsables deben ser castigados. Hablando, por supuesto, de la deuda, recién les reiteramos el inminente ingreso del acuerdo con el FMI, del proyecto de ley de acuerdo con el FMI en nuestro Congreso. Esto es todo en potencial. Si esto sucede, obviamente vamos a estar llevándole la información lo más pronto posible. En otra placa tenemos a la diputada María Rosa Martínez,
del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Hay que seguir pensando en un aporte solidario de los que más tienen, ¿sí? Esto también es importantísimo teniendo en cuenta el acuerdo económico del que estábamos mencionando. Y acá sí haciendo referencia a uno de los temas que también tuvo lugar en estas últimas horas, algo sucedido muy lamentable, esta violación en grupo en una localidad de la capital, bueno, trayendo repercusiones. Y aquí la palabra de Leonardo Grosso, el diputado Leonardo Grosso del Frente de Todos también por la provincia de Buenos Aires, quien explicaba: los feminismos hacia la masculinidad ayudan a que nos cuestionemos privilegios y desarmar las desigualdades. Hoy también lo hablamos durante todo el día con nuestros compañeros. Hubo un debate muy lindo también en el programa de nuestra compañera Melina Fleiderman con todo el panel, donde se hablaba particularmente de esto, de las necesidades que tenemos desde los feminismos y de todo lo que está vinculado netamente al trabajo en conjunto, desde una sociedad mucho más integrativa y una sociedad mucho más consciente, ¿no? Planteando algunas deudas desde la misma para con las mujeres y las disidencias. Algunas placas que también pasan, en este caso tenemos al diputado Polini, Juan Carlos Polini, de Juntos por el Cambio, de la provincia de Chaco, por supuesto. Macri no nos contó a los argentinos cómo estaba la situación del país, por eso tomó la deuda, haciendo alusión al acuerdo con el FMI, y también habló, muy interesante lo que decía el diputado, sobre lo que sucedió en la sesión el día de ayer, a partir de cuando se levantó cierta parte del bloque PRO para retirarse del recinto debido a lo que en ese momento se estaba hablando en este caso en la apertura de la sesión. Bueno, hoy tenemos algunas imágenes muy lindas, aprovechamos a repasar y a visitar desde el aire a nuestro Congreso, las instalaciones, los alrededores también, la ciudad de Buenos Aires, que está espectacular. Y ahora sí tenemos muchas más noticias, porque hay que hablar de lo que sucedía con la ley de humedales, que finalmente era presentado en nuestro anexo, donde, bueno, se charlaron, entre otras cosas, la necesidad y la importancia también de llevar a cabo nuevas medidas, poder penalizar incendios, poder, bueno, entender un poco más lo que sucedió en el último tiempo, vamos a decirlo, allí en Corrientes, sobre todo, donde se vio fuertemente expuesto el trabajo y las necesidades en cuanto a políticas públicas sobre los incendios. Escuchamos palabras del diputado Leonardo Grosso del Frente de Todos, quien hablaba hoy al respecto. Los humedales son ecosistemas particulares que la verdad es que en el planeta Tierra en los últimos 300 años destruimos como humanidad el 87% de esos ecosistemas. Argentina es uno de los países que más ecosistemas de humedales todavía tiene vigentes. Son ecosistemas que tienen características particulares, son reguladores de inundaciones, son como grandes esponjas que absorben el agua. Entonces, cuando hay desbordes de ríos o grandes lluvias, los humedales absorben ese agua, son a su vez la puerta de entrada de ese agua dulce a los sistemas de acuíferos, es decir, grandes reservorios de agua dulce, dato que no es menor en este contexto, y además que es el proveedor de los acuíferos. Los sistemas de acuíferos son los proveedores de agua dulce mayoritarios en Argentina todavía, salvo en las grandes ciudades. El resto de nuestro país es agua de pozo. Pero además de eso, el 40% de las especies de la Argentina y de las aves, por ejemplo, se reproducen y viven en humedales. Esto tiene una importancia central a la hora de mantener la biodiversidad, que a su vez tiene una importancia central a la hora de mantener la salud del planeta, por lo tanto de los humanos y las humanas que somos parte del planeta y no sus dueños. Y además de eso, son ecosistemas que tienen el doble de capacidad de cualquier otro ecosistema de absorber gases de efecto invernadero. O sea, son aliados en la lucha contra el cambio climático, que tanto afecta a la humanidad entera y que preocupa a los principales líderes del mundo. Bueno, ya escuchábamos la palabra clave del diputado Leonardo Grosso, quien hablaba de que Argentina es uno de los países que, por ejemplo, ha podido conservar el 87% de los humedales que vienen a regular todo lo que es nuestra flora, fauna, el clima, el mismo clima, ¿no? Porque a partir de estos lugares viven animales, especies, plantas, flora y fauna en general crecen los mismos y permiten regular y de alguna manera reducir el calentamiento global. El calentamiento global es una de las causas
vamos a decir, de las consecuencias en realidad de lo porque esto está realmente disminuyendo en todas partes del mundo, peligrando así nuestra propia existencia como humanos. Esto pasa, y también, adoptando las palabras del diputado, somos humanos que vivimos en un planeta del que no somos dueños y del que hay que ser un poco más conscientes, no un poco, no, bastante, y adoptar para esto políticas públicas importantísimas. Otro también referente político que habló al respecto fue el viceministro de Ambiente de la Nación. Estamos hablando de Sergio Fedorovsky, quien hizo referencia a esta ley, a la importancia de que desde el gobierno se pueda trabajar y lanzar esta iniciativa lo más antes posible. Desde ya, esto es una iniciativa de los diputados y diputadas. Nosotros venimos a acompañar como Ministerio de Ambiente porque desde el Gobierno Nacional entendemos que la iniciativa es necesaria, que ya lo ha dicho varias veces el ministro Cabandier, lo hemos manifestado nosotros y además lo hemos puesto de relieve en relación a los incendios que se acaban de producir en Corrientes, que el Estado requiere de una herramienta adicional para poder llevar adelante una política pública en materia de humedales. Por supuesto, la ley no va a resolver todos los problemas, ni es el único elemento con el que tenemos que contar, pero para poder desarrollar una política pública consistente, persistente, que garantice la defensa de los servicios ecosistémicos que prestan los humedales, precisamos de una ley y por lo tanto venimos a acompañar aquí este debate y a manifestar nuestra disposición a integrarnos positivamente a este debate para que finalmente la Argentina tenga una ley de humedales. Sergio, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes. Sergio, ¿usted ve la posibilidad de entendimientos entre los diferentes sectores para que puedan avanzar con una ley de humedales, como usted dijo, que es sumamente importante? Digo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido recientemente en Corrientes y en otros lugares de la República Argentina a partir de los incendios. Supongo que cuando usted se expresa respecto de los distintos actores o sectores que participan en esto, está siendo más amplio que la discusión dentro de la Cámara de Diputados o dentro del Congreso mismo. Exacto. Y la verdad es que si en ese sentido el Ministerio de Ambiente puede ayudar a articular con el sector productivo, con el sector académico, con las provincias, porque esta tiene que ser una ley de manera imprescindiblemente federal, bienvenido sea, vamos a estar allí para acompañar. Por supuesto, el debate tiene que hacerse en el ámbito legislativo y vamos a ser y somos sumamente respetuosos de ese debate e instamos a que ese debate se lleve a cabo, pero vuelvo a reiterar, si existe la posibilidad, y esta es nuestra predisposición, a articular mejor entre distintos sectores para que haya una ley de humedales finalmente y tengamos esa herramienta, el Ministerio de Ambiente está absolutamente predispuesto a eso. Y el antecedente más cercano a tener la media sanción fue allá por el 2016, donde el entonces senador Pino Solanas en 2016 presentaba esta iniciativa que, bueno, lamentablemente después perdió estado parlamentario, pero se sigue insistiendo y se sigue pensando en la necesidad de que desde el Congreso, por supuesto, se trate esta ley de fundamental importancia para todos y todas. Pero antes, y ahora sí, vamos a charlar un rato con ella porque estuvo allí, estuvo hablando con nosotros, estuvo hablando también con quienes están en el tema. Es por eso que le damos la bienvenida a Sofía Raimundes, que está con nosotros. Compañera, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas noches para vos también, buenas noches para la audiencia que nos acompaña del otro lado. Exactamente, estuvimos trabajando en vivo y en directo desde la sala 2 del segundo piso del anexo C, porque allí se llevó a cabo esta reunión, este debate que fue proporcionado por el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Leonardo Grosso, que recién estaban compartiendo uno de los fragmentos que dijo cuando fue allí al piso. Y también estuvieron presentes muchísimas personalidades vinculadas a asociaciones y agrupaciones en defensa del ambiente humano. Por parte de diputados y diputadas nacionales también la convocatoria tuvo muchísima repercusión. A su lado estaba Mara Brauer, con quien también tuvimos una entrevista en exclusiva del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. Estaba Mónica Macha, estaba Jutrovic, estaba también Landricini, Carlos Selva. Por parte de la izquierda estaba Romina del Pla, Miriam Bregman, también estaba Galiard. Bueno, muchísimas
personalidades, funcionarios que apoyaron esta reunión, que también se transmitió por Webex para que todos aquellos que querían participar pudieran ver en vivo y en directo los discursos de los diferentes representantes, que comenzó con la exposición de un video claramente haciendo alusión a la urgencia de la sanción de esta ley de presupuestos mínimos para la conservación del ambiente y además el uso racional y sostenible de los humedales, en alusión, ¿no?, a lo que sucedió en las últimas semanas en Corrientes. Realmente, bueno, devastador las imágenes, ¿no? Las imágenes del fuego arrasando miles y miles de hectáreas. Sí. Es muy importante esto que estás comentando, porque también, a ver, hoy la imagen más cercana y lo que tenemos ahora que está en actualidad es lo que sucedía, por ejemplo, en Corrientes, ¿no? Con los incendios, hablando por supuesto de la falta de política en ese caso, y también teniendo en cuenta lo que ha sido la devastación de la flora y la fauna y también la sequía producto del calentamiento global. Pero hasta el año pasado hubo en este caso un consenso a partir de dos comisiones, la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y hoy por hoy se está tratando de nuevo porque es de suma urgencia, como vos lo decías recién, y te lo digo como experiencia propia de alguna manera, disculpando la autorreferencia. Vengo de una provincia que sufre mucho la sequía y sufre también los incendios, como es la provincia de San Luis, donde se está trabajando intensamente para generar políticas medioambientales y que esto realmente pueda ser replegado en todo el país. Con esta ley de humedales creo que vamos a poder no solamente ser más conscientes de lo que sucede con nuestro medio ambiente, sino también en cómo utilizamos los recursos, en cómo tratamos a este 87% de humedales que todavía están preservados en nuestro país, y también cómo, por ejemplo, trabajamos las fumigaciones, cómo controlamos, en este caso, el manejo del fuego, porque hay personas que se encargan de esto, pero que sea de forma mucho más consciente y en este caso penalizada en caso de que esto no suceda, ¿no? Valga la redundancia. Exactamente, Lourdes. Los humedales a lo largo y a lo ancho de nuestro país representan el 21% de todo nuestro territorio nacional. Y vos tocaste una de las aristas más importantes, porque por un lado el proyecto de ley lo que sostiene y establece es que se va a penalizar a todos aquellos incendios intencionales, ¿no? Para aquellas personas, por ejemplo, se viralizaron varios videos de lo que sucedió en Corrientes, que deseen quemar los pastizales y bueno, que eso después se esparce, ¿no? Por los arrozales, por los pinos y la flora autóctona. A esas personas se les va a penalizar y se va a prohibir la utilización de ese suelo, ya sea para desarrollos inmobiliarios o también como para las plantaciones. Y también, por otro lado, lo que establece es mayor presupuesto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que lo que vos estabas adelantando, el año pasado se aprobó en las comisiones, se le dio dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que presidía Leonardo Grosso. Ahora perdió estado parlamentario, obviamente, por el cambio de la composición de la Cámara, por lo que va a tener que volver a tratarse en comisiones y además lo que establecieron es que además de tratarse en Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, también va a tener que pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que presidía el diputado del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Heller, por lo que entonces va a tener que tener mayor tratamiento para que de una vez por todas pueda aprobarse esta ley que, como bien estabas adelantando, se viene impulsando desde hace muchísimos años, pero no están los votos. Todavía por eso no tiene la aprobación que se necesita. Algunas de las pancartas, de los carteles, de las banderas que había hoy dentro de la sala de reuniones, que también te cuento, había personalidades muy influyentes y muy importantes. Estaba Mercedes Morán, Dolores Reyes, también Claudia Piñeiro. Bueno, personalidades realmente con muchísimo peso que se sumaron a la causa. Respecto a esto, entonces, lo que se propone es que se apruebe lo más prontamente posible para evitar lo que sucedió en Corrientes, ¿no? Que haya realmente culpables, ¿no? Que paguen por lo que sucede en esta provincia, que arrasó 1 millón
hectáreas, 1 millón de hectáreas. Hablamos del 11% de la región, del territorio provincial de Corrientes. Se perdió flora y fauna autóctona, por supuesto pérdidas millonarias para todos aquellos pequeños productores principalmente que perdieron sus plantaciones y que les espera también un año de sequía, como bien estabas adelantando, por lo que sucedió es realmente dramático, no solo para la provincia de Corrientes, sino que también para todo nuestro país, porque por supuesto va a repercutir. Y como bien estabas adelantando, hablamos en exclusiva con Sergio Federovisky, que es el viceministro de la Cartera Nacional de Ambiente, quien adelantaba que todavía, a pesar de la lluvia y del esfuerzo humano, ¿no? de bomberos, brigadistas, del esfuerzo humano que vino del exterior también y de otras provincias a ayudar a Corrientes, todavía siguen activos aproximadamente entre 4 y 6 focos ígneos que están controlados, pero que por supuesto no se tiene que pasar por alto esto, porque podría ocasionarse nuevamente otra tragedia como la que vimos en las últimas semanas, que era realmente desesperante. Sofi, sabemos que también estuviste hablando con la diputada Mara Brauer. Si te parece, escuchamos las palabras que son también muy interesantes. Claramente esta ley urge, ¿no? El cuidado de los humedales es el cuidado del ambiente, es el cuidado de una vida digna, una vida inclusiva. El planeta está viviendo una situación muy complicada ya hace muchos años y Argentina debemos seguir legislando para proteger al planeta, que no es otra cosa que proteger nuestra tierra y nuestra vida, nuestra calidad de vida. Por eso, y la verdad que esta presentación fue muy importante. Lamentablemente es la 4ª vez que en este Congreso se presenta. Esperemos que la 4ª sea la vencida. Como escuchan por los cánticos, lleno de organizaciones sociales, lleno de referentas de la cultura. Acá estaba Claudia Piñeiro, Mercedes Morán, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, grandes escritoras argentinas acompañando junto con la militancia y con más de 20 y pico de diputados y senadoras que acompañaron este proyecto. Ya cuando una ley... ya lo había dicho Máximo Kirchner, que era uno de los objetivos, que se sancione esta ley. Ahora también lo dijo el presidente de la República. Tenemos la voluntad política, ahora lo que tenemos que conseguir son los votos, como siempre. Y los votos se consiguen haciendo política, debatiendo y, por supuesto, con la sociedad movilizada acompañando. Acá hace un rato Leo Grosso, que es el gran impulsor de esta ley, entre otros tantos diputadas y diputados, decía que hay y a todos nos pasaba un poquito, no solo por las caras que veíamos acá en relación a la discusión del aborto, ¿no? Que fueron muchas presentaciones y cada presentación se iban sumando más voluntades. Bien, las palabras de la diputada Mara Brauer, otra de las referentes en este tema tan importante, pero vamos a seguir ampliando. Ahí la escuchábamos bien a la diputada del Frente de Todos por Cava, pero hay que escucharlo a nuestro periodista José Di Mauro, quien ya está en línea junto a nosotros para seguir contándoles y profundizándoles mucho sobre esta ley de humedales que ha sido presentada en conjunto por científicos, por ambientalistas y por supuesto ahora por diputados que realmente están interesados en este tema. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, buenas noches. ¿Ahí lo tenemos a José? A ver si... Ahora sí. Hola, ¿cómo estás, José? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Lourdes? Muy bien. Sí, hoy estuvimos con el tema de humedales porque, bueno, se reactivó la cuestión, se reactivó este debate. Sí. Ya el diputado Leonardo Grosso había anticipado a mediados de febrero la intención de enviar nuevamente el proyecto que ya había perdido estado parlamentario. Y bueno, hoy cumplió justamente en esa movida que se armó en el anexo de la Cámara de Diputados. Y ahí, con la presencia, bien decían, con una gran cobertura de Diputados TV. Y hoy también nosotros estuvimos en el piso con el diputado Leonardo Grosso y bueno, él mismo decía, veremos si la 4ª es la vencida, porque esto ya perdió 3 veces estado parlamentario este año. Sí, bueno, lo que decíamos, recién hablamos con Sofi, que allá por el 2016 había tenido la media sanción impulsada justamente por el senador Pino Solanas, pero después ha tenido las bajas desde comisiones. ¿Cómo hoy se está planteando esta nueva ley pensando en una cuestión ambiental donde lo que está sucediendo en nuestro país y alrededor del mundo, porque simplemente ver lo que está pasando, donde cada vez hay más catástrofes naturales, donde hay aluviones, donde hay inundaciones,
inundaciones, por falta de forestación, de flora y fauna, por el mismo también, por el mismo daño que se produce en los bosques y otros espacios verdes, pero también teniendo en cuenta la cuestión económica, ¿no? Porque también hay un presupuesto, hay una comisión de presupuesto y Hacienda que va a estar quizá vinculada a este proyecto de ley. Claro, justamente, bueno, vos dijiste la palabra clave, presupuesto y Hacienda. Cuando consiguió dictamen esta iniciativa que impulsaba, entre otros, el diputado Grosso, pero son varios, es un proyecto muy transversal, diputados de todos los sectores, obtuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales que presidía Leonardo Grosso, no todavía en presupuesto y Hacienda, y ahí quedó. Bien. Esta es una de las promesas del oficialismo, por eso estamos esperando que, en todo caso, si te acordás, en campaña, en uno de los spots de campaña decía ley de humedales, en una de las propuestas. Esto lleva una década de tiempo. Y bueno, 3 intentos. Sí, José, hablando de esta propaganda, vamos a decir, sobre la ley de humedales, es una ley que casualmente es muy impulsada por el sector joven, ¿no? Porque por ahí uno dice hay como una nueva ola verde, que no precisamente es la del aborto legal, seguro y gratuito, porque también se puede vincular eso, sino que es una ley más ecológica, esto de empezar a reciclar, de tener mucha más conciencia medioambiental, entre otros temas, ¿no? Pero sé que también preparaste placas. Sí, así es. Vamos, si querés, a ir viéndolas. Por supuesto. A ver. Bueno, las tengo acá, las veo mejor de acá. Bueno, fue presentado hoy el proyecto. Yo de acá no lo alcanzo a divisar, pero los tengo acá. Ahí, ahora sí. Bueno, este es el mismo texto. Es el mismo texto que tuvo en su momento dictamen de la Comisión de Recursos Naturales, como decíamos, y Conservación del Ambiente. Y es el resultado del trabajo conjunto de científicos, investigadores, universidades nacionales, representantes de universidades nacionales, organizaciones y comunidades socioambientales y diputados de todos los sectores que, bueno, todos esos estuvieron en su momento, estuvieron hoy en el anexo de la Cámara de Diputados. Bien. Vamos a decir que los humedales, vamos a la siguiente placa. Ahí cambiamos la placa, bien. Los humedales, los humedales son ecosistemas que se sostienen permanentemente o por determinado periodo bajo el agua. Porque muchas veces hablamos de humedales y no queda claro qué es lo que es específicamente. Se refieren a una amplia variedad de ecosistemas como deltas, esteros, bañados, lagunas, costas marinas, entre otros ecosistemas que tienen como elemento clave el agua. Y bueno, también se distinguen por las características particulares de sus suelos y por la presencia de plantas y animales adaptados a sus periodos de anegamiento y sequía. Algo que también se vio muy afectado, y lo notábamos, ¿no? con la bajante del río Paraná, donde se han visto seriamente afectados los humedales, ¿no? A partir de esto también. Totalmente, bueno, la gran sequía. También decían, bueno, el tema de Corrientes, la tragedia, la catástrofe de Corrientes, puso en exposición un tema que, digamos, Corrientes es un gran humedal, por lo que te dicen, o sea, que se ha construido sobre eso, está construido todo edificado, todo Corrientes, y todo es sobre un gran humedal, y bueno, es la invasión del hombre sobre la tierra, sobre la naturaleza. Si hay algo que se distingue la provincia de Corrientes, esta provincia del litoral de nuestro país, es precisamente por el verde. Uno cada vez que va dice, bueno, es toda la vegetación es muy abundante, mucho árbol, mucho verde, agua, mucha humedad, pero precisamente si las provincias que se distinguen y que terminan siendo pulmones de nuestro país empiezan a sufrir las sequías, obviamente que no vamos para ningún lado. Seguimos con las placas, así no te interrumpo. Sí, no, está bien, perfecto. Bueno, en noviembre, vamos a ver si esta es la placa que viene, bueno, pero en noviembre de 2020 la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja llegó a un consenso entre oficialismo y oposición para acordar un solo dictamen a partir de 6 proyectos. Ahí había proyectos, los más destacados eran proyectos de Leonardo Grosso y de Enrique Esteves.
pero había de todos, por ejemplo, muchos de los cuales, Blanca Osuna, otros diputados, muchos de los cuales hoy estuvieron en esa reunión convocada en el anexo de diputados. Bien. Ahora, en la siguiente placa vamos a advertir que, se estima que la Argentina cuenta con 600.000 kilómetros, para dar una dimensión de lo que es mucho. 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, lo que representa el 21%, como decía Sofía, también de todo el territorio nacional. El proyecto que se impulsa ahora, que es el mismo que obtuvo dictamen, no media sanción, promueve crear un inventario de los humedales, el establecimiento de presupuestos mínimos para su conservación y el uso racional y sostenible. Bien. Bueno, José, en este caso ya vamos a continuar hablando al respecto sobre esta ley que es interesantísima. Vamos a estar en estos días también trabajándola desde muy cerca. Tenemos que hacer una pausa, el tiempo apremia, pero vamos a seguirlo hablando seguramente con toda la información que tenés allí. Sí, seguramente. Bueno, y esperemos que esta vez la cuarta, como dijo el diputado Grosso, sea la vencida, seguro, y se logre aprobar. Ojalá así sea. Te mandamos un cariño enorme. Buenas noches. Otro para vos, Lourdes. Hasta la próxima. Ahí pasaba nuestro colega José Di Mauro explicando bien de qué se trata este proyecto de ley de humedales que, hoy ha sido presentado por científicos, ambientalistas y diputados, teniendo en cuenta la gran importancia de la preservación de nuestro medio ambiente y de los mismos, que les reitero el número, 87% de los humedales persisten todavía en nuestro país. Es por eso que es de suma importancia cuidarlos. Hacemos una pausa, quédate con nosotros hasta las 21. Nos quedamos con vos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Seguimos en DTV Noticias, el informativo parlamentario de nuestro canal. Hasta las 21 horas nos quedamos con vos y por supuesto tenemos que seguir desarrollando muchos más temas y en este caso hay que hablar sobre lo que sucedía en el Congreso en el día de ayer con esta interna de Juntos por el Cambio. ¿Qué está sucediendo en la oposición? ¿Qué dicen los otros bloques también? Y alguien que habló en el programa de hoy con Melina Fleiderman fue el diputado chaqueño Juan Carlos Polini, quien hacía referencia desde la UCR sobre el tema. Bueno, estamos en la discusión. La realidad, digo, es que hasta ahora hemos trabajado en conjunto, hemos tomado decisiones para las votaciones en conjunto, esto se ha respetado. Tenemos diálogo permanente. Pertenecemos a un espacio, digo, que electoralmente compite también en conjunto. Y la idea, bueno, es que haya libertad en cada uno de los espacios, cada uno de los partidos, porque probablemente no siempre pensamos igual, pero que haya una conducción y en eso se está trabajando. Hemos avanzado, en el Senado está un poquito más normatizado, digamos, y en diputados estamos en... Pero ¿no le resulta complicado a Juntos por el Cambio? Hasta ahora no le fue tan bien como, o sea, sin tener una conducción unificada. Vemos, el futuro lo va a decir. Mire, yo aprendí algo de una vez de un psicólogo, ¿no? Me dijo, el pasado ni Cristo lo cambia, ¿no? Y muchas veces tenemos que dejar de mirar lo que pasó y ver los errores que se hayan cometido para poder aplicar y no volver a hacerlo. Y nosotros, indudablemente, digo, Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, así como los demás partidos, hemos cometido muchos errores a lo largo de la historia. La idea es que, bueno, que esto se vaya corrigiendo y hagamos lo mejor para beneficio del país, porque en definitiva, yo no creo que haya alguien que esté en actividad política que no tenga ganas de hacer las cosas bien. A veces cuando me dicen hacen esto a propósito, bueno, hacen eso a propósito de acuerdo a tu punto de vista. Claro. Vos podés... Son interpretaciones. Claro, sí. vos podés no estar de acuerdo. Digo, yo lo que plantea el presidente no estoy de acuerdo. No pienso que el presidente lo haga porque quiera hacerle mal a alguien. Indudablemente son los caminos y bueno, y eso es lo que la gente elige. Lo que tenemos que hacer ahora es unificar un poco de criterios, por lo menos lo que nos podemos poner de acuerdo. Me parece que hay mucha desaveniencia en nuestro país, demasiada desaveniencia en nuestro país para que nosotros, en la situación que estamos, no pensemos, no nos pongamos y sobre todo quienes estamos con algún tipo de responsabilidad política. Bien, la palabra del diputado chaqueño Juan Carlos Polini hablando sobre esto que ha dejado mucha tela para cortar, entre otras cuestiones, bueno, lo que sucedía con otros diputados que, por ejemplo, decidieron quedarse para escuchar, para dialogar. Bueno, pero mucho más hay para analizar y mucho más para comentar con nuestro compañero Mauricio Cantando, que ya está con nosotros. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Lourdes, ¿cómo estás? Y felicitaciones por el programa. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Hoy vamos a hablar, entre otras cuestiones, esto, ¿no? Que se vivía en el día de ayer. ¿Te sorprendió de alguna manera o te esperabas por ahí estas increpaciones que vinieron por parte de referentes dentro de la bancada PRO? Por ejemplo, también veíamos al diputado Cornejo, algo que también íbamos hablando, que gente que no se esperaba, ¿no? Que por ahí pudiera alzar la voz durante el discurso. Que alcen la voz no me sorprendió, tampoco puedo decir que me sorprendió que se hayan retirado, sí la forma y también que se hayan dividido así.
Juntos por el Cambio, que se hayan ido los legisladores del PRO, claramente en una coordinación que tenían los referentes. Lo que uno veía desde el palco es que había algunos legisladores del PRO que se estaban anoticiando en el recinto de que había una decisión de retirarse. El momento que se retiran es el momento en el que el presidente Alberto Fernández remite a la deuda tomada por Mauricio Macri con el Fondo Monetario, si bien hace alusión a una denuncia que hizo el año pasado, una querella que presentó el gobierno, tampoco había abusado en adjetivos como se hace habitualmente, o por lo menos para lo que es el diálogo o el clima político de hoy. Por eso en esa parte sí me sorprendió, no notaba un momento de tanta tensión como para retirarse del recinto, y ver después a una parte de la oposición, al radicalismo de la coalición cívica, sentados a sus bancas, un poco me hizo ver esta interna que hay respecto a cómo tratar el tema del FMI, ¿no? Bien, esto de alguna forma es, y sabes que estoy remontándome a lo que en aquel momento la UCR presentaba un proyecto en el que apoyaba lo que iba a ser el acuerdo del FMI, del gobierno con el FMI, que salió la semana anterior, pero ¿qué pensás que se puede haber ido formando desde ahí? Porque no solamente es un mensaje desde la UCR en este caso, para con el Congreso, para con el gobierno, sino también para el resto del bloque, ¿no? Para el resto de la oposición, vamos a decirlo. Mira, Lourdes, estuve averiguando mucho de eso, hablando con varios referentes. Yo te diría que la postura de Juntos por el Cambio, para hacerte concreto, está en elaboración. Lo que se ven hasta ahora son ideas que han tenido cada uno de los bloques. En el caso de la UCR, creo que está planteándose, tiene gobernadores, y al igual que con el presupuesto, siempre está la voluntad de acompañar medidas de gobierno que si no se aprueban puedan generar algún tipo de complicaciones fuertes en la gestión. Siempre está esa primera voluntad. Sí. Creo que eso no cambió. Gerardo Morales es el gobernador de Jujuy, a su vez el presidente del partido, y esta expresión la repite habitualmente. No significa que pueda coordinar a los legisladores si se les va de mambo alguna negociación o alguna postura que exceda la presencia de la UCR. Mauricio, perdón, yo me confundí. Sí. Es un proyecto de ley que envió la coalición cívica, pero también sí está bien referido esto que explicabas desde el presidente de la UCR, que también hablaba del apoyo y de la importancia, en este caso, de acompañar al gobierno en las medidas adquiridas y en realidad... La coalición cívica, Lourdes, como decís, Elisa Carrió hizo un plenario federal. Pasa que pasan tantas cosas que a veces quedan atrás. Pero esto se puede googlear. Digamos, no estamos diciendo nada. Elisa Carrió hizo un plenario. Primero hizo una jornada en el Instituto Ana Adren hace 15 o 20 días, cuando se conoció que se iba a enviar el proyecto, donde decía que había que aprobar lo que envió el presidente. Después un plenario federal de la coalición cívica. Sus referentes fueron a la mesa de Juntos a decir que había que aprobarlo, y me parece que cuando el clima se complicó internamente en Juntos por el Cambio, presentó este proyecto de ley la semana pasada que vos decís, que a grandes rasgos propone habilitar al presidente a negociar lo que sea que quiera con el Fondo Monetario sin pasar necesariamente por el Congreso. No deroga la ley que lo obliga a pasar por el Congreso, sino que de alguna manera, como parte de esa ley, lo que hace es habilitar la negociación que quiera. Pero acá hay un tema, Lourdes. El gobierno o el presidente no está con intención solamente de pedir autorización, está con intenciones de recibir el aval parlamentario, por lo que anunció el ministro de Hacienda el 28 de enero, sobre un proyecto que habilite a tomar deuda para pagar la deuda actual. Primero, esto es importante aclararlo, y también que de alguna manera comprometa a este gobierno y a los futuros gobiernos, que puede ser de Alberto u otro presidente, con parámetros fiscales y macroeconómicos, que me parece que es lo que más le interesa al fondo. Y ahí es donde también hay un ruido en Juntos por el Cambio, de que vamos a avalar esto y queremos ser gobierno, hay que ver si por lo menos no participamos más del debate. Me parece que de ahí un poquito viene la tensión con el Trota, ¿no? Bien. Mauricio, te agradecemos por tu análisis. Vamos a seguir desarrollando, como siempre decimos, hoy el tiempo apremia, pero vamos a seguir desarrollando este tema durante las próximas ediciones, mañana y los días venideros, porque hay para hablar todavía bastante más. Gracias.
Gracias a Lourdes y cuando quiera volvemos a ver. Excelente, buenas noches. Nuestro compañero Mauricio Cantando explicando, bueno, lo que fue la medida adoptada en el día de ayer por el bloque PRO. Ahora sí tenemos que hablar de otras cuestiones y escuchar la palabra de, en este caso, la diputada María Rosa Martínez del Frente de Todos de Buenos Aires, quien hacía referencia al mismo tema. Yo creo primero que fue el PRO, no fue Cambiemos como bloque. Después que creo que es un acto de irresponsabilidad. No querer escuchar es tremendo, es una actitud, yo te diría, de negar la posibilidad de que algo del diálogo prospere. Y por último creo que casi se incriminaron, se autoincriminaron, porque fue justamente en el momento en que el presidente decía que iba a llevar adelante las causas penales para ver la responsabilidad de los jugadores y los endeudadores. Así que fue bien contradictorio. En el discurso que habla de republicanismo, democracia, no toleran algo que la institucionalidad y la Constitución prevén, que es el discurso del presidente en la apertura. Y después fue justo en ese momento. Así que bueno, yo lo lamento mucho. Creo que nosotros hemos dado muestras enormes de vocación de diálogo y de tratamiento de los temas en las comisiones, en el recinto, y de mucho respeto, y hemos tenido innumerable falta de respeto. A veces me pregunto cómo hay diputados que todavía no han sido sancionados. Mira. Pero bueno, no es por la sanción misma, sino es por ponerle algún límite a tanta mala conducta o irresponsabilidad. Bien. Se cumple el 30º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Armenia, pero quien hoy estuvo en esta muestra allí en el anexo de nuestro edificio, de nuestro congreso precisamente, es Sofía Raimundo, nuestra compañera que ya está con nosotros para hablar sobre este tema. Sofi, ¿cómo estás? De nuevo, buenas noches. Lu, nos volvemos a encontrar esta vez para hablar de un evento cultural que tuvo lugar hace algunas horas nada más aquí en la planta baja del anexo A de nuestro Congreso de la Nación Argentina, organizada por la Embajada, ¿no?, de Armenia. Por eso estuvo presente Genovés Viravian, que es el embajador de Armenia en nuestro país, y también posibilitada por la Dirección General de Cultura. Estuvimos hablando en exclusiva con el director general de Cultura, con Ángel Lito Gras, que nos dio algunas palabras en relación a lo que fue esta organización, que las vamos a compartir en algunos minutos nada más, pero te cuento un poco de lo que va esta muestra fotográfica, que cuenta aproximadamente con 20 exposiciones. Es de un artista, de un fotógrafo armenio que vino acompañado de su traductora para explicar cómo fue sus inicios, ¿no?, el comienzo en esta trayectoria fotográfica. Se llama David Jacobian, como bien indica el banner que está a mis espaldas, y habló cómo combinó, ¿no?, un poco de cultura, un poco de religión, un poco de naturaleza, todo lo que hace al ambiente, a la cultura justamente de Armenia, para tratar de transmitir lo más fielmente posible lo que son las costumbres y además lo que se respira allí en ese país, en el marco, como bien estabas adelantando, del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República de Armenia y la República Argentina. Lo que dice es que es una tierra fértil que está abierta a que la vayamos a visitar. Estos acuerdos diplomáticos comenzaron en 1992 y continúan entonces vigentes, ¿no?, por supuesto, y con la intención de fortalecer estas relaciones diplomáticas y las relaciones internacionales. Un poco lo que comparten estas imágenes es clima, también religión. El Papa Francisco se ve en algunas imágenes, ¿no?, visitando allí la región, y si te parece compartimos las palabras del director. Dale, lo escuchamos. Estamos atravesando el primer día de la muestra Armenia milenaria y joven. Es una muestra de un artista armenio, de un fotógrafo armenio. La muestra es sencillamente maravillosa. Es un fotógrafo reconocido mundialmente, un fotógrafo que tiene obras de este tipo que son maravillosas. Es absolutamente recomendable pasar por los pasillos del anexo y ver estas fotografías que están dispuestas en los dos pasillos, el pasillo de arriba y el pasillo de abajo.
nada, la verdad es que estamos contentísimos con el crecimiento que ha tenido este sitio expositivo, porque empezamos haciendo con fotografías, pinturas, varias, y ahora hay artistas reconocidos, inclusive mundialmente, como en el caso de David, que quieren exponer en este lugar, así que estamos muy orgullosos del sector expositivo de la Cámara de Diputados, que es este. Bien, bueno, todo lo que sucedía allí, la palabra de Ángel Gras sobre esta muestra de fotografía sobre las relaciones diplomáticas de Armenia y de Argentina. Tenemos que escuchar la palabra del diputado jujeño del PTS, Alejandro Vilca, quien hacía referencia al acuerdo con el FMI. Si hay algo que marcó Alberto Fernández, que uno podría coincidir que fue una estafa, la deuda que contrajo Macri, ¿no? Una estafa, pero que lamentablemente... ¿Usted coincide con esa postura? Sí, sí, obvio. Además, cuando planteó ahí quiénes son los responsables, para nosotros ya tendrían que estar los responsables y ya tendrían que estar castigados. Esto es evidente, porque le están haciendo un mal a todo el país, hipotecando el futuro. Ahora, es hipócrita y también no lo exime de culpa el retirarse o mostrar mala cara, cuando en realidad... No los exime de culpa. Claro, porque ellos son los que, digamos, su gobierno, su presidente... Son corresponsables. Y claro, ni siquiera, a ver, pasó por el Congreso, no se aprobó, no llegó al trabajador para comprarse una heladera, no sé, un televisor, no. Pasó y se fue a los jugadores de hora. Entonces eso no lo podemos admitir. Nosotros entendemos que lo que son los fraudes no se pagan, entonces por eso entendemos... Los fraudes no se pagan. Así es, y por eso sostenemos nuestra posición del no pago, pero también buscar otra salida, ¿no? Porque no es solamente no pagar este préstamo, sino la deuda, sino también tomar medidas, ¿no? Nosotros creemos que hay que afectar a las ganancias de aquellos que se enriquecieron, los bancos, la agroexportadora. Para eso hay que nacionalizar la banca, el comercio exterior, para evitar la fuga de capitales, pero también la inflación, y tomar medidas como la nacionalización de las empresas de servicio, planes de obras públicas a la vez para crear fuentes genuinas de trabajo. Bien, la palabra del diputado Vilca con nuestro compañero en primera edición, Horacio Embón, quien no solamente hacía referencia a el trabajo del PTS, en este caso en el Congreso, sino también a lo que, bueno, tiene que ver con su vida, un poco con su familia. También es interesante conocer ese lado de nuestros representantes, es como que los hace mucho más cercanos a toda la comunidad. Vamos a dar la bienvenida a ella, porque hoy tengo que contarles que hay un gran estreno, estamos hablando de Todo Cultura, el programa que es conducido por Maya Kerner, que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida a Maya. Maya, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. A ver, ahí la tenemos a Maya. Maya, a ver si podés, creo que está en silencio, ya lo vamos a escuchar mejor. Bueno, hablar sobre Todo Cultura, que va a estar estrenando hoy a las 23 horas con bombos y platillos. Se estuvo trabajando un montón en la previa, y sobre todo por mostrar todo lo que se hace desde la parte artística, comunicativa en nuestro Congreso. ¿Está Maya ahí? Ahí está, creo que la tenemos de nuevo. A ver, no sé, no la tengo Maya. Bueno, ahí la vamos a escuchar mejor hablar sobre este tema y sobre todo el trabajo que está vinculado netamente a la Dirección de Cultura y Museo de nuestro honorable Congreso de la Nación. Bueno, entre otras cuestiones, mostrar la parte fotográfica, documental, diferentes muestras. Si también pueden hacerse un repaso y una vuelta por lo que es la página del Honorable Congreso de la Nación, más precisamente en la pestaña de la Dirección de Cultura y Museos, donde bueno, van a poder encontrar todos los concursos. Hay concursos abiertos, fotográficos, está el concurso a Malvinas. Bueno, hay un gran trabajo y una gran tarea que se está realizando desde este espacio para que todos ustedes, por supuesto, puedan ser parte y puedan también disfrutar y vivenciar el Congreso desde la parte cultural y desde la fotografía y desde las muestras y la pintura y la música también. Bueno, hoy hacíamos referencia, justamente les mostrábamos en nuestro anexo A lo que era la muestra fotográfica de Armenia y esta relación diplomática entre Armenia y Argentina que se ha visto reflejada en esta muestra. ¿Sí? Así también lo explicaba Ángel Gras sobre todo lo que tiene que ver con netamente fotografías artísticas, fotografías que reflejan todo lo que es la cultura, todo lo que es la religión, el arte y mucho más. Así que es de suma importancia que bueno, visiten este espacio, se acerquen al anexo de nuestro
complejo también para, bueno, poder visitar y ver mucho más del Congreso de la Nación, pero desde la cultura y desde el arte. A ver si ahora la tenemos a nuestra querida conductora de Todo Cultura, Maya Kirchner. Maya, ¿cómo estás? Ahora sí, esperemos que la tercera sea la vencida. Hola, ¿cómo estás? Ahí está. Crucemos los dedos, ¿se escucha? Vamos. Muy bien, perfecta, perfecta. Excelente. Me encanta tenerte, me encanta que estés con nosotros. Contaste todo a la perfección, estamos súper contentos porque hay todo un equipazo detrás preparando Todo Cultura, que hoy a las 23 horas volvemos para el 2022, la nueva temporada, con un programa increíble porque tenemos 3 mujeres impresionantes en el piso. Espero que se prendan a la tele, que se prendan a DTV y que lo miren, porque es un espacio que le damos a la cultura de la Cámara de Diputados. Todo lo que sucede con la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados, exacto, con la Biblioteca del Congreso de la Nación, contamos las actividades del Museo Legislativo y además realizamos una serie de entrevistas a todos los y las protagonistas. Hablamos con diputados, diputadas también para conocer las características culturales de cada provincia que representan. La verdad es que es un programa que tiene mucho, pero mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás. Hay un equipo grande de producción, están los técnicos, los camarógrafos, los editores, vestuario, maquillaje. Todo eso no se ve del otro lado, pero hay mucho trabajo puesto. Maya, gracias, y te esperamos a darlo todo en ese debut. Muchas gracias, Lu. Excelente. Nos quedamos prendidos, vos te quedás prendido a la pantalla de DTV porque hay muchísima más programación. Espero que lo hayas disfrutado, este resumen de noticias. Nos encontramos mañana a la misma hora, a las 20. Chau, chau.